Hola, hemos visto infinidad de destellos formativos sobre el objeto FileSystemObject y todavía nos quedan algunos por ver. Hoy vamos a presentar el método OpenTextFile y sirve para lo que indica su nombre, abrir un archivo de texto, pero tiene algunas características muy interesantes. Además del nombre que le pasamos al método, como es evidente, hay otros parámetros opcionales que podemos pasar. Uno es el modo, en él indicamos el modo de entrada-salida. Para lectura sin poder escribir, for reading, que equivale a 1. Para escritura, que no es posible leer pero cambia los datos del fichero por lo que le enviaremos, for writing, o que es lo mismo 2. Y para anexar, for appending, 8. No puedes leer, pero puedes escribir al final del fichero. También podemos indicar el valor booleano create, que permite crear el fichero de texto si este no existe, por lo que debemos indicarle true si queremos que se cree o false si no. Y por último, el formato. Disponemos de tres constantes: treestate useDefault, cuyo valor es -2, abre el fichero usando los valores del sistema; treestateTrue, cuyo valor es -1, que abre el fichero como Unicode; y treestatefalse, cuyo valor es 0, que lo abre como ASCII. Vamos a ver el ejemplo que hemos preparado. Queremos abrir un fichero para grabar cierta información y para ello hemos preparado esta función que le vamos a pasar como parámetros todos los parámetros del método, que son nombre de fichero, modo, crear y el estado. Vamos a ver cómo se ha construido. Establecemos en primer lugar un control de errores, creamos el objeto FileSystemObject, aplicamos el método y utilizamos la propiedad write para escribir una nueva línea al final del documento. Una vez hecho esto, cerramos los objetos y salimos. Antes de probar la función, veamos el fichero. Es un fichero que ya existe y tiene varias líneas escritas. Si ejecutamos el text, que le vamos a pasar el nombre del fichero, 8 que significa for appending, true para que lo cree si no existe y -2 para que utilice el sistema por defecto que tiene el ordenador. Si ejecuto el test me devuelve verdadero y si vamos a nuestro fichero nos ha escrito una nueva línea.